Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde y cómo nos oigan, estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que habla de temas jurídicos y de deporte. Hoy solo estamos Santiago Cadavid desde Medellín y Andrés Charria desde Bogotá. Rafa, hoy es el día de Santiago en La Coruña y es día de asueto allá y no nos acompaña, pero además en España empiezan vacaciones ahora, por lo que vamos a darle descanso a los oyentes durante 3-4 semanas para empezar, cuando empiece el fútbol y cuando empiece todo, ya con pilas recargadas. Santiago, buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días, Luis. Cordial saludo para todos nuestros oyentes, televidentes. Saludo para Rafa, que espero que nos pueda escuchar desde la playa, que no nos abandone. Y bueno, como siempre, para hablar de estos temas que tanto nos entretienen. Bien. Vamos a terminar con un caso que está en este momento, hoy es 25 de julio del 2024, es un caso que está en boca de todo el deporte y son dos aspectos. Uno, una sanción que tiene FIFA y que pasó la federación, que es la prohibición de inscribir jugadores, y ya la vamos a tocar. Y la otra es, y todas tienen que ver con un litigio que hay entre Nacional y Cali por una suma cercana a los $600.000. Lo primero que hay que decir, y lo quiero decir yo porque es una de las herramientas que uno tiene y que es, sin lugar a dudas, la más eficiente, es que cuando se tiene un fallo en firme para recibir, supongamos que un jugador demanda a un club. Yo tenía un jugador que se llamaba Ferney Villamil, que demandó a Deportivo Táchira por $15.000 y lo ganó en la Cámara, en Comisión del Estatuto, no, Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, y lo ganó. Con ese fallo yo debería cobrar. Con la teoría de Néstor Humberto Martínez habría que hacer un proceso ejecutivo. No, en FIFA lo que se hace es que cuando no se cumplen las órdenes de FIFA, en este caso de la Cámara de Resolución de Disputas, se inicia un proceso disciplinario y se pide como sanción que no puede inscribir jugadores el club que no ha pagado. Entonces, el jugador, en vez de, imagínense un jugador que vive en Boyacá, tener que ir a Táchira, a San Antonio de Táchira, a iniciar un proceso ejecutivo, habría que ver si un fallo de la Cámara de Resolución de Disputas cumple con los requisitos de título ejecutivo. Sería muy complicado. Pero cuando uno le dice a FIFA, señor FIFA, Deportivo Táchira no me pagó, FIFA dice, mientras Deportivo Táchira no pague, no puede inscribir jugadores. Esa es una de las sanciones más eficientes, entendiendo como eficiente una sanción que cumple con su cometido, una norma que cumple que los clubes le paguen a los jugadores o a los otros clubes. Claro, es un principio que, o sea, es un elemento que vertebra el sistema de resolución de conflictos a nivel de FIFA y que se articula con esa prohibición que tiene sus excepciones de acudir a la justicia ordinaria. Es claro que a FIFA no le gusta que los litigios que nacen dentro del fútbol federado se resuelvan ante los tribunales ordinarios, salvo las cuestiones laborales de los futbolistas, por ejemplo, pero de resto le gusta que todo sea en su sistema. Y las medidas coercitivas, pues porque como acá no hablamos de medidas cautelares, procesos ejecutivos y demás, son embargos. No inscribir jugadores. Eso es lo que más pone a los clubes en aprieto. Bien, entonces esa es una medida, y repito, es una medida efectiva. Y yo lo he hecho, sí, y siempre lo he hecho para que le paguen a los jugadores. Lo hice con Damián Joel González contra Chernomorets, un club ucraniano. Lo hice contra Ferney, contra Deportivo Táchira, y lo hice con Juan José Narváez contra el Pasto por el 8%. Juan José pidió el 8%, la gente del Pasto tomó el pelo, hasta que se hizo el disciplinario, que es más o menos corto, y le dijo al Pasto, si no paga, no puede inscribir. En ese momento, todos los dirigentes aparecen,
todos los dirigentes además le dicen a uno, es que no tenemos plata, déjeme inscribir y le pago después. Y es la herramienta más poderosa para que los clubes paguen. En el caso de Juan José Narváez, es que faltando 2 días para el cierre de inscripciones, Pasto pagó. Me insultaron, a Juan José Narváez le dijeron que el club se iba a desaparecer, pero es una medida eficiente. Esa medida también se aplica, evidentemente, entre clubes. Y hubo un caso muy famoso, que es donde empieza todo este problema. Hubo un caso, el caso de Cortuluá Nacional por Fernando Uribe, que Nacional le debía 6 millones de dólares y un poco más a... 5 millones de dólares y más los intereses, pues... Más monedas, listo. Entonces, Nacional no pagó y Cortuluá hizo lo que acabamos de decir, fue a la comisión disciplinaria, Código Único Disciplinario, y dijo, señores, impidan, en Argentina inhiban al club de inscribir jugadores. Me acuerdo que estaba un jugador que me llama mucho la atención, que el nombre era Ruggeri, como el central campo. Ruggeri Blanco. Ruggeri Blanco, Ruggeri Alfonso Blanco Yus, delantero. Exacto. Un delantero que se llama Ruggeri. Esas son las cosas del fútbol colombiano que me encantan. Ruggeri es un delantero. Bien. Entonces, ahí empezó toda una puja, y vamos a hablar, en el segundo tiempo vamos a hablar de la segunda parte, de qué hacer. Nacional fue inhibido y Cortuluá dijo, mientras no, bueno, y para cerrar, el único que puede retirar esa sanción es el acreedor, que le tiene que decir a FIFA, señor FIFA, me pagaron a conformidad. Si a mí, en el caso de Fernández Villamil, que eran como $15,000, me dan 10,000, yo no tengo por qué decirle a FIFA que me pagó. Podré decir, no me ha pagado completo, y no levantan la sanción, no la van a levantar. Es decir, es una medida absolutamente eficiente. Mientras el jugador, o en el caso nuestro de Cortuluá Nacional, no diga Cortuluá, ya Nacional me pagó, Nacional no puede inscribir. Y eso es difícil, es duro. Porque... Sí, sí. No, claro, y es que de ahí, como lo dijo, no sé si vamos poniendo un poco en contexto a la gente, porque es un tema que actualmente, de hecho hoy, no sé si coincide con la hora que estamos grabando, hay una reunión en Dimayor donde, no saber si es en la mañana o en la tarde, donde los presidentes van a tratar la posición institucional. ¿Por qué? Porque es que resulta que el Ministerio del Deporte pues emitió un oficio recientemente del 16 de julio donde va a ordenar a la Federación Colombiana de Fútbol modificar pues 2 artículos que son sustanciales y que tienen que ver con lo que estamos hablando. Uno es el artículo 32 del Estatuto del Jugador, que es el que contempla como medida disciplinaria esa prohibición de inscribir jugadores. El Estatuto del Jugador no es una norma, no es un cuerpo con normas disciplinarias, pero ese precepto como tal tiene efectos disciplinarios. Es el equivalente a las deudas vencidas que tenemos en FIFA. 18 bis. Exactamente. Y el otro es el artículo 118 del Código Disciplinario que sanciona por acudir a los tribunales ordinarios. Entonces, desde ese litigio nacional Cortuluá, ¿qué pasó? Como estaba Nacional en el embrollo, entonces algunos de esos jugadores, incluyendo Ruggeri, impusieron unas acciones de tutela, unos amparos constitucionales invocando pues la protección a su derecho al trabajo, porque según ellos decían que el hecho de que a mí como jugador no me puedan inscribir pues vulnera mis derechos laborales, pues porque no puedo competir, aspecto que es muy discutible. Esos jugadores iniciaron las acciones de tutela, los jueces de instancia fallaron en contra, pero ¿qué pasó? Por el tema de especialidad y por la particularidad que tenía el caso, la Corte Constitucional se pronunció sobre esas acciones de tutelas. Aquí en nuestro sistema la Corte puede revisar esas acciones y emitir pues unos fallos que normalmente ya se dan por hecho superado, pero generan una jurisprudencia y establecen unos parámetros. Lo que la Corte dijo básicamente en 2 sentencias fue, primero, pues el derecho al trabajo de los jugadores se tiene que garantizar, y lo otro es, usted no puede sancionar a
jugadores por acudir a la justicia ordinaria. Esos son más o menos Exacto. las dos cuestiones. Y por eso es que estamos acá. Entonces el ministerio, tomando esa orden de la Corte Constitucional, entre comillas, es que está obligando a la federación y de entrada a los clubes deportivos también nos está obligando a que modifiquemos ese tipo de norma. Estamos en esa situación que a mí me parece, Andrés, que es grave y que eso amerita que ya FIFA venga acá y diga, ojo, que esta intervención ya no me gusta, porque es que eso desnaturaliza completamente los desarticula, principios de FIFA para resolver conflictos. Desarticula totalmente. Entonces, pero vamos por partes porque viene un tema. Uno es, de todos modos, puede que quiten esa medida del Código Disciplinario Único. Pero, por ejemplo, si hay un jugador argentino que le debe dinero Millonarios y que Millonarios no le paga, va a ser FIFA la que ordena no inscribir jugadores. Y ahí no hay nada que hacer con Carta Constitucional ni con nada. Es decir, ahí sí podrán hacer tutelas. Y entonces va a haber un doble rasero que me parece incómodo. Bien, ese es el primero. El segundo es que se está vulnerando el derecho al trabajo y tampoco es cierto. No, eso sí, no, tampoco no. Y no es cierto. Dice FIFA que la inscripción del contrato de trabajo no es condición de validez. Lo dice FIFA en jurisprudencia reiterada de Cámara de Resolución de Disputas e inclusive en el Tribunal Arbitral de Deporte. Es decir, si un jugador tiene contrato de trabajo y no lo inscriben, el contrato sigue vigente, sigue válido. Claro. Las obligaciones permanecen, que es lo que no puede. Puede jugar, no puede inscribir. Entonces, volviendo al caso de Nacional o al caso del Cali ahorita, a los jugadores no se les está vulnerando el derecho al trabajo. No se les está dejando jugar, pero pueden entrenar. Claro. Pueden participar en todas las actividades del club, los que no pueden estrenar. Distinto es lo que pasó con Luis Suárez, que FIFA le dijo, es que usted no puede aparecer, acaba de firmar contrato con el Barcelona y dice, es que usted no puede aparecer por las instalaciones del Barcelona. No, eso sí eso va en contra de todas las, del sentido común. Pero acá lo que le dicen es, no los puede inscribir. Como pasa en el dopaje, pero es porque es un tema especial, ¿cierto? Pero claro. Acá eso no es lo que sucede. Ellos pueden entrenar, pueden seguir. Ellos pueden entrenar. Los pueden prestar, los pueden transferir, pueden hacer muchas cosas. Lo que no pueden jugar. Entonces, ahí yo no veo que se le esté vulnerando el derecho al trabajo a los deportistas. No veo cómo. Porque, por ejemplo, si no los puede prestar. Los puede prestar un club europeo que cierra el periodo de inscripciones al final de agosto. Pueden seguir entrenando. Les tiene que pagar. Les tiene que pagar. Tiene contrato de trabajo y lo único que falta para jugar es depositarlo en la federación. Entonces, hasta ahí no hay problema. Viene el segundo problema. Supongamos que la tutela prospera y la DIMAYOR tiene que inscribir los jugadores. Y los inscribe. Y Andrés Charria, que está en el Cali, un gran delantero, juega contra Envigado a pesar de la prohibición de inscribirlo. Porque hay un fallo en firme de la comisión disciplinaria. Yo creo que Envigado puede demandar por indebida alineación y yo creería que gana el partido. Ese sería un tema interesante ahí, porque bajo las órdenes públicas, pero mire cómo empieza todo esto a tambalear. O sea, mire todos los escenarios que empiezan a surgir. Si yo soy Envigado y Andrés Charria jugó, yo demando el partido. Así lo haya ganado. Salvo que le haya ganado por 6-0. Pero el tema ahí de fondo es, bueno, entonces yo cómo cobro. O sea, entonces yo como ahí viene el tercero. Y yo digo que es un tiro en el pie del sindicato de jugadores. ¿Cuál es la única forma real de que los clubes, y hablo en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Grecia, la única forma real, efectiva, de que un club pague más o menos al año de que la deuda esté, es con la prohibición de inscribir jugadores? No hay otra. Los clubes, si tienen ese problema, se sientan y negocian. Y lo hacen bien. Los clubes en FIFA negocian bien. Un jugador no tiene posibilidad de negociar porque ya demandó y ya ganó, y en el momento en que un jugador demanda al club, se vuelve enemigo público número uno. No hay nada que hacer. Entonces, el jugador tendría que, sin esa herramienta, supongamos que le deben un dinero a un jugador que jugó en Turquía y que ganó en el Tribunal Arbitral del Deporte, le costó un dinero, y va a cobrar, y el Galatasaray no paga. Y no paga. Y el Galatasaray dice lo que dijo Néstor Humberto Martínez hace algún tiempo: muéstreme el título ejecutivo y yo voy a ejercer reacciones cambiarias. Entonces le muestro un fallo del TAS y va a decir,
tiene que hacer exequatur. Claro, claro. Y si es en Colombia le dicen ese por lo además, menos es un laudo, ese por lo menos es un laudo arbitral, pero es que hay otras decisiones que no lo son. una decisión de la Cámara de Resolución de Disputa, exacto, de FIFA. Para mí no lo es. No, a mí eso no es un título de Es un tribunal de arbitraje como tal. Así lo llame tribunal, no, digamos, para ver que no lo podemos no equiparar cumple con los atrás. requisitos. Entonces, el deportista que le deben $50,000 en Turquía no tiene nada que hacer. Tendría que conseguir un abogado turco lo suficientemente hábil para que no le tome el pelo el Galatasaray, que son equipos fuertes, y que no le demore 15 años el cobro de 50,000 menos honorarios para el abogado y todo eso, y esa plata se iba. Entonces, para mí, y lo que hace FIFA, porque además lo tiene en el artículo de deudas vencidas, es el mejor instrumento que tienen los jugadores para cobrar. Y repito, lo hice con Juan José Narváez y no eran 15 millones de pesos. Cuando son cifras tan chiquitas, es todavía más difícil que le paguen, porque le va a decir, ay, son 15 millones y usted en este momento está jugando en el equipo grande de Italia y usted esos 15 millones se los gana en 2 días. No importa, usted tiene que pagar y si no paga, no inscribe. Entonces, para cerrar, que el sindicato de jugadores de Colombia diga que eso afecta el derecho al trabajo y que lo tumben, lo que le está diciendo a sus jugadores es, compadres, volvimos a la época en que, de acuerdo, el Batato Castro tenía un cheque, no me acuerdo si un cheque o el encabezado de un fallo de casación laboral donde se condenaba a Santa Fe de hace 30 años a que le pagaran una plata. Había que embargar taquillas, no tienen estadio, la sede en esos momentos Santa Fe tenía sede. Las cuentas de pronto, cosas así, sí. Y porque ahí es importante, o sea, entre los jugadores y los clubes, las situaciones, o sea, cambia un poco porque, bueno, los jugadores siempre han tenido, o sea, o no siempre, pero tienen, pues o sea, sí lo han tenido siempre como todo ciudadano de acudir a la justicia ordinaria para sus conflictos laborales. Eso es un tema que ha sido pacífico. Eso no tiene discusión. Lo permite. Entonces, digamos que en el caso del jugador, pues, o alguien local que sea más familiar con la regulación interna o que le sea más fácil conseguir un abogado para esos temas, pues puede acudir. Es un proceso mucho más demorado, pero ahí sí está la vía del ejecutivo, todo lo demás. Pero es que el tema con los clubes sí es mucho más grave porque es que los clubes sí no tienen esa prerrogativa de poder acudir a la justicia ordinaria contra otro club, porque es que eso obligaría a que acudieran a la jurisdicción civil, la cual sí no está permitida en nuestro paraguas. Entonces, entre los clubes ya sí les tocaría verse o someta todo a un arbitraje que aquí tampoco está muy bien integrado para el tema entre clubes, o empieza a ir a la justicia ordinaria a esperar fallos que muchas veces no los sancione la FIFA, no los sancione FIFA o Federación. Exactamente, y son procesos en los que yéndote bien 5 años te puedes llevar en 2 instancias, mucho más si va a casación. Entonces el tema de cobrar deudas acá va a ser muy complicado y eso va a cambiar mucho el mercado de transferencias, porque es que yo con ese sistema, yo a nadie le fío un jugador, Andrés, o me pone el dinero ya o no hay negocio. Y usted sabe que todas las transferencias eso es fiado, o sea, eso pague en 2 años. Espere a ver. Entonces, si yo vendo al otro, listo. Entonces, ese es un problema que ojalá lo resuelva bien. Ojalá nos oigan antes de la asamblea para eso. Bien, viene la segunda parte. También tiene que ver con el caso Fernando Uribe Cortuluá, Nacional. Y es que la mayoría de deudas, aún en Colombia, se pactan en dólares. El club A le dará al club B $200,000 por la transferencia de este jugador. Bien. Ahí hay que meterse con temas cambiarios que yo no conozco. A Santiago le estamos viendo la calva nomás, pero se le ve bien la calva. Temas cambiarios, temas... y hay un tema es el tema del Cali Nacional, es que le debe $600,000. La pregunta es $600,000 y la pregunta de Cali es ¿a cuál tasa? Yo digo, a mí me estoy viendo la norma cambiaria, por eso la inclinación de la calva, porque por ahí puede estar la solución, al menos aquí. Claro. Entonces, ¿qué dice la norma cambiaria? No, dice, es el artículo 79 de la resolución 008 del 2000 del Banco de la República, que ha tenido varias modificaciones, pero en esto conserva su enfoque primario. Y dice, obligaciones en moneda extranjera. Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera
y no correspondan a operaciones de cambio, ojo, serán pagadas en moneda legal colombiana, a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en la que fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia distinta. Entonces, ¿qué me dice la norma? O sea, puedo pactar en moneda extranjera perfectamente. Lo que no puedo hacer es pagar en moneda extranjera. Estoy hablando del ámbito local, o sea, entre sujetos en Colombia, donde nuestra moneda es el peso. Puedo pactar en moneda extranjera, lo que no puedo hacer es esos pagos en esa misma moneda. Y la tasa de cambio, ¿qué es lo que me dice la norma? Dice, será la aplicable en la fecha en la que fueron contraídas esas obligaciones. Yo eso lo he interpretado como, si usted firmó un contrato, pues en esa fecha usted se obligó con la persona. No es contrario a lo que suele creerse, que la tasa por defecto es la fecha del pago. No, normalmente es lo que se pactan entre los clubes, pero en ausencia de pacto, la tasa aplicable es la de la fecha en la que fueron contraídas las obligaciones, muy distinta a la fecha del pacto. Entonces empecemos a ver preguntas. Y si yo digo, me pagará el 5 de julio del 2025, ¿cuándo se contrae la obligación? El 5 de julio del 2025. Se contrae la obligación. Hasta el 4 de julio del 2025 no hay obligación. Lo que pasa es que una cosa es cuando yo tengo que, o sea, como yo lo interpreto, o sea, una cosa es el día que yo tengo que cumplir, otra cosa es cuando me obligo. O sea, yo me obligo desde un día contigo, pero el día que tengo que cumplir es uno, pero el día que me obligue es anterior al cumplimiento. Así lo veo yo. Entonces, lo primero que hay que decir es que en los convenios hay que indicar que se pagará $200,000 a la tasa de cambio, a la TRM del momento del pago. Y eso es válido. O la que usted escoja, pero lo más sano en los convenios es acójase a una tasa. Para la tasa o a un día, a la tasa de cambio de tal día. Exactamente. Esa es la primera. Vienen, entonces empezamos, como esto es fútbol y fútbol tiene unas ramificaciones internacionales. ¿Qué pasa si Racing de Avellaneda le debe un dinero nuevamente a Envigado? $300,000. ¿Qué tiene que hacer Racing? En Cámara de Compensación debe depositar $300,000. Envigado debe recibir $300,000. En la Cámara de Compensación debe haber $300,000. Racing no va a preguntar a cuál tasa representativa ni nada. Racing tiene que pagar $300,000. Fin. Sí, claro. Sigamos dándole vueltas a esto. Supongamos, y es legal y es válido, que los dos equipos, y no vamos a dar nombres para evitar, tienen cuentas afuera, en Panamá, porque hay muchos pagos en el fútbol que son a nombre de los clubes, todo legal, a nombre de los clubes, y entonces el club Andrés Charria le dice al club Santiago Cavit, págueme los $300,000 en mi cuenta en Panamá. Santiago no va a preguntar a qué tasa. Santiago va a depositar $300,000. Fin. Sí, claro. Sí, porque cuando son operaciones internacionales, necesariamente hay que hacer conversión. Entonces, pues yo giro lo que en mi moneda equivalga a los 300,000 y me salga. Y a mí me tiene que llegar a mi cuenta. Recibo 300,000 al día que monetizo. Me tiene que llegar $300,000, monedas más, monedas menos, pero me tiene que llegar $300,000. Bien. Entonces, ahí vamos. Ahora, ¿cuál es? Y volvamos a Cali, ahora sí, a Cali Nacional. ¿Cuál es el momento en que se contrae la obligación cuando hay un fallo de alguna entidad? Esto debe ser la Comisión del Estatuto del Jugador. En la Comisión del Estatuto del Jugador dice, hoy estamos a 25 de julio. Sí. Pague, dice el 25 de mayo, páguele $600,000. Es a esa tasa. Yo diría que esa es la tasa de hoy, o yo le diría a Cali, consígneme los $600,000 en mi cuenta en Panamá. Pero, ¿cuál sería la tasa del pago? ¿Cuándo se contrae la obligación? ¿Con el fallo o no? Sí, en ese caso puede ser también porque ahí se declara que existe la obligación. Se supone que antes no existía, también dependiendo de qué tipo de obligación sea. Pero habría que ver el fallo, pero el Cali no tiene por qué preguntarle. Claro, y así se terminó solucionando un poco el tema Nacional Cortuluá, que bueno, yo le debo $5 millones, pero no al dólar como estaba en el 2021. Lo fue hace más o menos 3 años por esta época, sino al del 2000. Pero se negoció. Por allá, donde creo que era salir. Pero se negoció. Lo que pasa es que acá no hay negocio. Acá lo que está diciendo el Cali. Hay que caer en cuenta, Tuluá, de que venga, esto no es lo que usted está esperando, no es
a la tasa de cambio que usted espera que yo le pague hoy. Pero se negoció. Es que acá Sí, el Cali, el Nacional está diciendo, págueme mis $600.000. Y el Cali le pregunta a la federación, ¿a cuál tasa? La federación no tiene que contestar. Ahí está la norma cambiaria, es al momento de que se generó la obligación, dice. Donde sí, que se contrajo, dice cuando fueron contraídas las obligaciones. Para mí, la tasa de cambio es la tasa del día del fallo. No, que es la tasa de cambio de hace 5 años. No, claro, si hubiera pagado, habría que ver qué dice. Los que yo redacto es $200.000 a la tasa representativa del mercado del día del pago. Es lo primero que tienen que decir. Yo creo que si no dice eso, pues acá hay abogados competentes que pueden redactar mejor pero no dudaría que dice eso. Lo que pasa es que como ya es un fallo, yo creo que es la tasa de cambio del momento del fallo. Pero el Cali no puede salir a preguntar, señor Federación, ¿a qué tasa de cambio liquido la deuda? Me parece... Sí, pues, pero eso no es un vacío. Es un vacío. No me parece que haya un vacío, no. Pero pues, está la norma. Claro, pero como la norma no es tampoco la norma más clara, cuando se contrajo la obligación, mire que acá usted y yo tenemos criterios distintos, ¿cierto? Entonces, tampoco, o sea, esa norma hay que acompañarla también de ciertos criterios, pero pues, ¿por qué uno puede entender? No, yo contraje esa obligación, no sé, mucho antes del fallo, simplemente acá me están declarando alguna situación, bueno, pero lo del fallo puede ser un criterio orientador como para que no existan discusiones, pero aún le cabrían alegaciones sobre el particular. Vamos a ver qué pasa ahorita en la federación, en la DIMAYOR. Yo le cuento que estoy preocupado. Pues es que se articula todo el sistema. Habría que ver qué va a pasar, sobre todo quitar la sanción de inscribir jugadores desarticula el sistema. Porque, bien, no va... el Cali puede inscribir jugadores. Yo no pago. Inícieme un proceso ejecutivo. Inícieme el ejecutivo, exactamente. Y si inicia el proceso ejecutivo, la federación le va a decir, usted no puede ir a jurisdicción ordinaria. Entonces se perdió la plata. Por eso es que esos dos artículos son los que se quieren obligar a cambiar. O sea, el del 32, que es el 12 bis de FIFA, más o menos el equivalente, y el 3 y el 118 del CDU, que son los que hablan de esa prohibición de acuerdo a los tribunales ordinarios. El tema entonces es que por el tema del artículo 32, por ejemplo, como es esa versión, creo ya, del 12 bis, el 12 bis es de esos artículos que FIFA dice que las federaciones deben incorporar obligatoriamente en sus reglamentos. O sea, no hace parte de ese margen que tienen las federaciones para configurar sus normas. Me parece muy grave. Yo veo una intervención de FIFA acá con un comité de regularización. Me parece un escenario que no es lejano. El clima se presta, ¿no? Yo creo que lo que pasó hace 8 días, porque es que ya ahí sí te estás metiendo con FIFA muy directamente. Y eso, hombre, yo entiendo que FIFA no es una organización internacional tampoco como mucha gente cree, no es una estatua. Debería, sí, el orden público es importante, sí, pero acá también hay que entender que nosotros es un deporte que se tiene que integrar también a unos parámetros internacionales, y eso es lo que veo que estamos desconociendo aquí de manera muy cegada, porque estamos lamentablemente también ante un ministerio, me permite el comentario, no quiero politizar, pero es un ministerio que persigue, o al menos es lo que yo siento, es un ministerio que persigue al fútbol profesional. No es un gobierno que persigue. Extralimita es un gobierno que persigue al fútbol profesional. Yo no me gustan muchas cosas del fútbol profesional, pero por ejemplo lo que hace con el fútbol femenino, que es que va a llenar de multas, eso no le sirve al fútbol femenino, eso molesta a los clubes, pero al fútbol los clubes van a decir, hey, me acaban de quitar en multas una cantidad de dinero, no tengo plata para pagarte. Bien, ojalá nos oigan, ojalá este programa, Luis, ojalá salga rápido y se lo mandamos a los presidentes que conocemos para que entiendan lo que nosotros acá nos echamos, que yo llevo mucho tiempo con esa norma y me encanta y sirve. Y le sirve sobre todo a los jugadores. Claro, a los jugadores también les sirve. Lo que se soslaya un poco esa norma muchas veces termina protegiendo el derecho del jugador. Es clarísimo. Bueno, nos vemos en un mes, Santiago. Si sale algo nuevo, hacemos un programa fuera de programa.
y hablamos del tema. Yo creo que de pronto esto que va a pasar acá, o si llega a FIFA, ojalá llegara, podemos hacer algo. Pero por ahora estamos esperando. Yo quisiera ver qué van a decir, porque ahí sí no quisiera estar allá, porque con cara pierden ellos y con sello ganan los otros. No veo por dónde. Pero bueno, vamos a ver. Felices Olímpicos. Yo tengo los Olímpicos acá, estamos en rugby. Santiago, nos hablamos en cualquier momento. Un abrazo. Estamos en contacto. Luis, muchas gracias. Un abrazo para todos. Buen descanso. Hoy tiene que ganar Envigado a América para seguir subiendo y que el Cali descienda. Ojalá, un abrazo. Perdón, Luis. Hasta luego.